la historia del fotoperiodismo español y por extensión en lo que es la historia de la fotografía española, pues es fundamental, tiene un nombre que diríamos se graba con letras de oro, ¿no? Porque a lo largo de medio siglo de trabajo, de trayectoria profesional de César Lucas, ha sido capaz de trascender, digamos, los límites del fotoperiodismo, ¿no? Él ha tocado prácticamente todos los palos que podían tocarse en la fotografía: el retrato, el documental, el reportaje, el cine. Digamos que a lo largo de todos esos 50 años, ¿no?, de ese medio siglo, César es capaz de habernos enseñado a mirar el mundo, a mirar la sociedad, de tal manera que a través de sus fotografías, bueno, pues nos familiarizamos con todos los acontecimientos culturales, políticos, sociales, que desde pues, prácticamente mediados del siglo pasado hasta finales del siglo XX pues, han sido importantes, ¿no?, en nuestra memoria colectiva. De hecho, ha sido el autor de dos grandes hitos fotográficos: el reportaje del Che Guevara en Madrid, todo un hito para la figura del Che Guevara y para su propia carrera profesional, ¿no? Le lleva a Diario Pueblo. En 24 horas contó muchas historias, pero sobre todo una difícil de volver a realizar, y es ese retrato contrapicado que hace en la ciudad universitaria y de fondo el Arco de la Victoria. La foto del Che Guevara en Madrid es una foto que se ha convertido en muy histórica, entre otras cosas porque el personaje se convirtió en un mito del siglo XX. Esta foto está hecha en el año 59, a los 5 o 6 días de cumplir yo 18 años. Los dos grandes hitos de la transición: el desnudo de Marisol y el niño de puño en alto, ¿no? Es un profesional como pocos ha habido en España, que ha sabido, como decíamos, trascender esos límites del documentalismo entre lo social y lo artístico y crear un sello propio, una mirada personal basada en la modernidad. Bueno, en aquel momento con la fotografía había una presión, y la presión nos la daba el ejemplo de César y al mismo tiempo la voluntad de querer ser diferentes cada día. Y esa diferencia pasaba por la personalidad de cada cual, con lo cual desde aquel momento la fotografía dejaba de ser simplemente una máquina de reproducir la realidad, sino una realidad que de alguna forma nos obligaba como fotógrafos a comprometernos con nuestra propia mirada. Y eso es lo que aprendíamos de César. César tenía en la cabeza, y tiene en la cabeza, lo que va a salir después en la foto. Y en todo participa César Lucas, pero desde el principio hasta el final. Con César ha habido siempre una comunión especial. César es fundamentalmente un gran periodista, creo que es un gran reportero, pero es un gran retratista. César es un hombre que domina todas las suertes de la fotografía. Ha sido un maestro porque además daba clases, ejercía de maestro. A César le preguntabas por una foto y empezaba a contarte historias, cómo había posado la modelo, cómo lo había hecho, las dificultades que había tenido. Bueno, entonces... Cualquiera de las fotos que miremos puede estar realizada el día anterior o puede ser realizada mañana. Es decir, tiene siempre una temporalidad que le da la maestría que yo creo que ha demostrado en todo su trabajo. César hacía una foto donde otros no la veíamos tan claramente, y curiosamente esa foto respondía a una quinta esencia de todo lo que estaba sucediendo allí, añadido a un toque o resuelta con un toque de estética, con un toque de buen hacer que a todos nos fascinaba, ¿no? Él era muy buen técnico y tenía un especial buen gusto, ¿no? Él siempre ha tenido una mirada muy especial y muy artística dentro del fotoperiodismo, ¿no? Porque curiosamente la historia la han escrito siempre los que valoran más la fotografía no fotográfica, la fotografía que llaman artística, y yo siempre he pensado que César era uno de los grandísimos y grandes olvidados de la historia de la fotografía española, y yo creo que ahora mismo todo el mundo reconoce que César es el gran fotógrafo que viene a suceder a la generación de Ontañón, a la generación de Massat, de Miseras, y entronca con la generación de la que él de alguna manera es padre, la generación de los fotógrafos, de la mejor generación de reporteros gráficos de la España de la democracia. Creo que todo el mundo en aquel momento, en la profesión, era ver cómo estaban las redacciones de los medios en aquel momento, era la ilusión en que estábamos haciendo algo nuevo,
algo que antes no se había podido hacer. Y eso era algo que nos inyectaba como energía, que nos inyectaba ilusión. Y produjo un gran cambio en mi cabeza, en mi espíritu y sobre todo en mi ojo. Cuando salí de pueblo, monté una agencia con un querido compañero mío italiano y hubo que dar otro giro y tampoco dije, no, esto no es lo mío, yo prefiero hacer lo que hacía en pueblo. Y esos cambios lo que me han ido ha sido enriqueciendo, de temas a tocar, de estructura informativa, todo diferente. Bueno, el momento clave es la aparición, el nacimiento del país, justo en un momento donde ha muerto Franco y la alegría inunda las calles, la posibilidad de una vida diferente y olvidar los miedos inunda todo incluso la fotografía, donde los pequeños artesanos que habían estado medio escondidos haciendo su obra personal no tenían hueco. Y llega César Lucas, un hombre comprometido que empezó con la noticia, ¿no? Que nos lo encontramos ya como jefe de fotografía del país y tiene otro aire. Yo creo que César Lucas representa el pellizco de poder hacer cosas nuevas, añadiendo un toque de estética que él sabía muy bien manejar. Por eso yo lo seguí, porque a mí me gustaba cómo se enfrentaba a esa noticia directa y de todo tipo. Yo creo que en su figura estaban reunidos el qué, cómo, cuándo y dónde del periodismo, pero con un toque estético que hacía que fuese especial. A mí me parece que esa es la grandiosidad de César. Aparece lo más difícil que se puede encontrar en un autor y es estilo, es decir, incluso tiene estilo, cosa que primero no es fácil, segundo no se puede buscar, sino que se tiene. Creo que ha sido el mejor fotógrafo que me ha sabido sacar lo que puede dar mi expresión. Y no solamente con ese interior y ese alma, sino con una estética singular que solamente suele o lo puede hacer él. Dentro de las características de su fotografía, sí que, sobre todo en el retrato, el mirar la luz, o sea, el saber aplicar la luz y ver ese momento, porque antes no era tan fácil como ahora hacer fotografía, pero en esos momentos en que una cámara son 10, 12 fotografías, una cámara de medio formato, entonces ver el momento y ver la luz y ver la imagen en la retina, la verdad que es un mérito importante y es el saber estar. César Lucas es sobre todo un gran profesional, una persona sabia, una persona que es dúctil hacia cualquier tema que él vaya a fotografiar. A mí me asombra ver cómo una persona es tan válida en cualquier campo, cualquier cosa que él haga lo hace bien. Te hace bien la fotografía documental, te hace bien la noticia, te hace bien el retrato, te hace bien la moda. Por la pasión, por todos sus conocimientos, por toda su obra, por ser un referente dentro del fotoperiodismo. Son muchos los fotógrafos que admiro, pero sobresale sobre todo César Lucas. Y que su obra es un reflejo de su personalidad, es decir, la tranquilidad, el sosiego, la franqueza de César se ve reflejada en su obra. Sus imágenes, sus trabajos, sus retratos ambientados están llenos de lo que es él. Es sobre todo un hombre que ama la fotografía y ama la fotografía también que hacen los demás y la disfruta y ves la emoción con la que mira las fotos de los demás. Eso es también raro encontrar porque es un hombre que yo creo que está lleno de pasión por lo que hace. Es un gran maestro. El tiempo me ha ido llevando de un terreno a otro y yo he intentado moverme lo mejor posible en ese terreno, intentar poner toda mi fuerza, toda mi ilusión, todo mi conocimiento
y todas mis posibilidades en hacer lo mejor posible ese trabajo. No siempre me ha salido así y no siempre he podido hacer lo que yo me hubiera gustado hacer, pero esa ha sido mi intención siempre. El hecho de que él haya trabajado siempre por encargo no ha quitado en nada lo que es la calidad de su trabajo. Él ha hecho un trabajo en el que estaba convencido. No conozco persona que haya disfrutado más y que se haya apasionado más con su trabajo, como es el caso de César Lucas, ¿no? Vamos a ver, yo al llegar a la revista Viajar en el año 96, lo primero que eché en falta fue un editor gráfico. Yo hice una labor que luego empezaron a repetir otros medios y era luchar en defensa de la fotografía y de sus autores. Y entre mis sueños, en la carta a los Reyes Magos, porque yo digo, no puedo soñar con tanto, bueno, pues fui a hablar con el gerente y sugerí la posibilidad de que fuera César Lucas a ratos. Resulta que César pudo colaborar primero con Viajar y luego trabajar ya directamente, porque yo creo que César disfrutó con Viajar y ese es uno de los orgullos que nos cabe a todos, porque nos lo pasamos muy bien. Y se incorporó a un editor gráfico que trabajara con las fotos y diseñara el lenguaje visual del medio, ¿no? César cogió la revista con un cariño especial, creo, la elevó de rango, pero fue un cambio definitivo. Y de ahí salieron cosas buenas, porque en otros periódicos, en otras revistas, se empezó a hacer lo mismo. Y disfrutó, creo también, con una libertad creativa. Nos metimos en muchos charcos, arriesgamos mucho, pero yo creo que nos lo pasamos bien y de todos esos charcos en los que nos metimos, la revista salió adelante porque estaba César. César ha participado en todos los nacimientos de cualquier publicación que sacaba el prolífico Grupo Z. Llegó un momento en el que el 28% de las cabeceras de los kioscos de España estaban copadas por publicaciones de Interview. Cualquier proyecto que a Antonio Asensio se le pasaba por la cabeza, en cuanto era la imagen, ahí estaba César. En todos los nacimientos, o sea que César ha sido como si dijéramos, pues yo que sé, la matrona, ¿eh? La matrona es la imagen de todos los nacimientos que ha tenido Interview, no se ha perdido ninguno. Incluido en los reportajes. Probablemente nunca se ha publicado un reportaje en el Orient Express como ese, entre otras cosas porque César se ganó a los pasajeros que había allí, y hay algunas fotos, estoy viéndolas ahora todavía. Era una historia que yo creo que jamás se había hecho, ni quizás se vuelva a hacer, de ese viaje del Orient Express. Y otra historia en una reserva en Sinja, donde estuvo rodada a la película Atari de John Wayne. Yo creo que César, que no había estado nunca en el África Austral, nunca había hecho un safari, y allí nos fuimos luego a meternos en una tienda de campaña con leones y disfrutamos unos días, y una escuela y un centro médico que se había creado. Pocas veces también he visto yo a César tan feliz, después del miedo que tenía, estaba feliz en aquel reportaje, y esa felicidad se notaba en las fotos, se notaba en la página y se trasladaba, porque pocas veces estaba yo tan contento haciendo un reportaje como con ese reportaje que hicimos al lado del Kilimanjaro, César y yo. Hace muy poco me pidió permiso, porque claro, es un caballero, para colocar una foto en Instagram, una foto bellísima que hicimos en el río Manzanares, unos velos. Evidentemente eso fue un hallazgo y un sorpresón, no solamente por esa fotografía, sino por el gusto que tenía de haber fotografiado algo tan... porque hasta yo misma me sorprendí, ¿no?, de esas fotos tan hermosas. Pues César, yo creo, es una persona especialmente emotiva, llena de sentimientos. O sea, César es un maestro, amigo y casi te diría que familiar mío. Yo creo que es uno de los fotógrafos más modernos y más contemporáneos que ha arrojado la fotografía española. Un ídolo dentro de la fotografía. Para mí César es un hombre al que quiero, es un gran amigo, es una buena persona, es un hombre sabio, es de pueblo como yo y nos entendemos. Y siempre hemos mantenido una relación de afecto, una relación de amistad, porque es un buen hombre, lo que decía Machado, una persona buena, y sobre todo una persona inteligente, sencilla, una persona sabia. Que es una persona inmensamente rica en su trato humano, y eso lo hace muy grande, muy grande, muy grande, y eso lo hace que sea un amigo querido. Para mí César Lucas ha sido y es un maestro. Yo creo que un referente y unas fotos icónicas que permanecerán en el acervo
cultural de todos los españoles, pero sobre todo de los que nos sentimos apasionados por la fotografía. Bueno, César ha sido primero un compañero, antes que nada, fotográficamente una especie de padre y una especie de inspirador para hacer que me enfrentase a mí mismo con la cámara, para que su voz, que él la tenía muy clara y la sabía expresar en forma de, en dos dimensiones, en un papel, en una fotografía, yo tenía que expresar la mía y tenía que encontrar qué era lo que yo podía aportar, ¿no? Y al final eso es lo que le tengo que agradecer y creo que se lo merece. César, qué hermoso conocerte, qué hermoso conocer a tu familia, qué hermoso y qué satisfacción que me hayas fotografiado. Ese es el mejor regalo que me has podido hacer. Como somos amigos y nos vamos a seguir viendo mucho tiempo, voy a presenciar muchos homenajes, pero como este, yo creo que va a haber muy pocos. ¿Por qué? Porque te lo hacen los profesionales, tus alumnos, tus compañeros. Lo hacen al maestro, y el maestro eres tú. Con todo mi cariño te deseo que continúes haciéndonos esas fotos maravillosas.